Me complace darle la bienvenida a nuestro webinar, el diálogo con Joan Costa, lo más avanzado en la eficacia comunicativa. Muy rápidamente. Pero necesito ahorita, en la casa. Un segundo, Pedro. Haría falta que los asistentes cerraran sus micros. Ya lo voy a hacer yo desde aquí. Es que sí, porque es que no puedo. Bien. Ya está. Muchas gracias. Les quería leer rápidamente una síntesis que obviamente no logra dimensionar todo el trabajo que Joan ha realizado, pero Joan es el principal artífice del pensamiento DIRCOM y de su modelo de gestión para empresas e instituciones. Es pionero en la consultoría corporativa, diseñador, investigador, profesor universitario y metodólogo. Autor de más de 40 libros y doctor honoris causa en España, Argentina y Perú. Ha creado la primera enciclopedia del diseño en 1987, la red DIRCOM Iberoamericana en el 2003 y el Joan Costa Institute en el 2013, así como los programas de formación en comunicación, branding y diseño, como los que realizamos en la Universidad Internacional de Posgrados a Cali. Sin más, Joan, estoy a la palabra del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días a todas y a todos. La figura del DIRCOM es todavía nueva, muy nueva y bastante desconocida en América Latina, en otros países. Sin embargo, tiene una larga historia ya en Europa, que es donde nació, donde surgió la semilla del DIRCOM, con la mentalidad europea basada en los valores de la cultura occidental, el humanismo, básicamente, la filosofía, etc. Y el DIRCOM se forjó en el momento en que en las empresas se produjo una sacudida nueva, extraña, a mediados del siglo pasado, cuando estalló por un lado la televisión. La gente se sorprendió de que desde casa pudiera ver en tiempo real lo que estaba ocurriendo en el mundo en aquel instante mismo, que es una novedad impresionante. La gente se quedó impactadísima con la televisión, conoció la televisión como medio de comunicación, y ahí entró la palabra comunicación en las empresas, por la vía de la publicidad. Entonces los medios, los mass media, los medios de difusión masiva, fueron los principales ayudantes de la empresa en la difusión publicitaria de sus productos, de sus marcas, etcétera, etcétera. Esto fue un estallido nuevo, descolocó totalmente la mentalidad tradicional, porque aportó un punto de vista nuevo, esta posibilidad de que ahora mismo, a distancia, reunamos millones y millones de personas, todas a la vez se desconocen entre sí, pero están recibiendo puntualmente el mismo mensaje. Este milagro fue algo nuevo que sacudió, como digo, los cimientos de la empresa en el campo de la promoción. Entonces la empresa sintió la necesidad de que había llegado una cosa que se llama comunicación, que no sabía muy bien lo que era, pero que estaba en la televisión y a través de los medios, y pensó que había que poner orden, organizar todo esto, porque se había modificado todo el panorama. Antes la publicidad solamente tenía 2, 3 medios. El medio impreso, la radio, el medio auditivo y el exterior. Claro, ante estos medios, todos bastante locales, excepto la radio, cuando irrumpe una nueva herramienta tan sorprendente, pues esto provoca esta necesidad en la empresa de que hay que poner orden en todo eso. Y es cuando la empresa, buscando, tanteando, empieza a generar departamentos que se llaman de comunicación y relaciones públicas, de comunicación y marketing, de marca y comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, van barajando nombres porque están tanteando, buscando una fórmula, puesto que no existía entonces ningún método
ninguna bibliografía, ningún libro que tratara de eso. Era pronto todavía. Y entonces la empresa misma, algunos empresarios acuden a la universidad en Europa, acuden a la universidad y piden formación. Piden que les ayude la universidad a formar a personas que puedan gestionar las comunicaciones. Y fíjense que hay un dato aquí muy interesante. El dato es que la universidad tenía ya una facultad de publicidad, una facultad de economía, una facultad de empresariales, y no lleva el DIRCOM a ninguna de estas facultades. La llevó a la facultad de periodismo. Primera pregunta, ¿por qué la universidad entiende que esto no es ni publicidad, ni es economía bruta, pura, ni es gestión típica de empresa que está basada siempre en la economía, sino que es otra cosa? Y con la palabra información, puesto que surgió al mismo tiempo la ciencia de la comunicación y la ciencia de la información, entonces la palabra información da la pista de que esto es otra cosa que no va por persuadir a la gente, sino que va por informar. Es la primera gran diferenciación entre el concepto de DIRCOM y el concepto habitual comunicación publicitaria, de marketing, etc. No buscamos persuadir a nadie, buscamos informar a unos y otros, al público interno también y al público externo, para que sepan, para que conozcan, para que comprendan, entiendan y para que decidan a partir de lo que les damos a conocer. Bien, entonces el DIRCOM surge porque hacía falta esta figura que centrara esta actividad nueva a partir de una situación absolutamente nueva. Y así es cuando el DIRCOM aparece con una visión distinta. Ya no tiene la visión de la estrategia departamental, cada departamento tiene su estrategia en la empresa, claro, porque cada departamento tiene su responsabilidad. Entonces, la visión estratégica del DIRCOM ya no es departamental, sino global, institucional, corporativa. Su visión es de amplia, global y de largo plazo. Tampoco mira el corto plazo, el día a día, la venta, cómo se mueve la bolsa, etcétera, sino que proyecta también hacia la estabilidad de la empresa, hacia la sostenibilidad de la empresa, términos que ahora son más actuales, ¿no? Y así emerge la figura del DIRCOM. Cuando surgió, como el boom de la comunicación fue el que provocó toda esta transformación del mundo entero, la palabra comunicación era la clave entonces. Pero ahora han pasado ya 40 años desde que surgió el DIRCOM. Y en estos 40 años han sucedido muchísimas cosas, ha habido muchísimos cambios, todo se ha hecho mucho más complejo, la sociedad ha cambiado, la empresa ya no solo tiene la dimensión de producir y vender, la dimensión de la productividad y la dimensión del negocio, sino que hay otras dimensiones que descubre la empresa que no esperaba ni buscaba. Se descubre que hay un público interno que también tiene sus exigencias, descubre que hay públicos externos influyentes, descubre que hay una opinión pública, antes solo conocía el mercado, descubre que hay stakeholders, descubre que hay medios nuevos, que los más media tienen un competidor que son los medios sociales, y los medios sociales ponen en discusión lo que dice oficialmente los medios masivos, etcétera, etcétera. El panorama está tan cambiado que el DIRCOM ha ido evolucionando también en función de estos cambios externos y estos cambios internos. Y hoy tenemos una figura del DIRCOM renovada, actualizada, del siglo XXI, actualizada al día de hoy y mirando el futuro. Entonces, la formación DIRCOM, que empezó en la universidad y continúa en la universidad, la formación DIRCOM tiene un planteamiento distinto. Nuestra maestría empieza de una manera diferente de todas las maestrías. Ninguna otra maestría que yo sepa empieza igual. El DIRCOM empieza por la persona. No por lo que vamos a enseñar, sino a quién. Empieza por la persona. Sitúa la persona en primer lugar y lo que pretendemos es identificarnos con el proyecto personal de cada uno de ustedes.
el proyecto personal y profesional de cada quien, qué es lo que espera, desea, aspira a hacer, para conjuntar la actividad, para ayudarles en primer lugar, pensamos que la enseñanza ya vendrá después, para ayudarles en primer lugar en descubrir y redescubrir la personalidad, redescubrir las fortalezas. Digo, redescubrir que esto es fundamental, la identidad diferencial y distintiva de cada persona. Cada persona, y ahí empieza el DIRCOM, cada persona es diferente, es única, es inimitable y es irrepetible. Cada persona es diferente, con los millones y millones de personas que han existido. La empresa también, como es un producto hecho de personas, la empresa tiene la identidad de la persona, que la persona le transfiere a esa empresa. Por tanto, la identidad es lo que nos distingue. Y donde está hoy la diferencia competitiva que tanto ha interesado al marketing y que el marketing descubrió como la primera propuesta de valor, la diferencia con la que íbamos a competir, esta diferencia antes estaba en el producto. Ahora los productos todos son iguales o todos se copian. El producto que sale hoy con éxito, mañana es copiado por otro. Un servicio que sale en banca o en cualquier negocio y es exitoso, los demás lo copian de inmediato. Copiar no cuesta nada, hay instrumentos para copiar. Lo que cuesta es ser diferente. Y ser diferente, si buscamos el origen identitario de cada quien, ser diferente está ahí. La identidad de la empresa es lo que hace la diferencia. Y hoy buscamos la diferencia competitiva, la propuesta de valor, basada en aquello que diferencia a la empresa, aquello que es único, que ella maneja mejor que nadie, en la cual es maestra y en la cual tiene todo el poder. Porque el poder de la empresa está en aquello que hace mejor. Por tanto, el DIRCOM empieza por hablar con el proyecto personal de cada quien y ayudar a encontrar los puntos fuertes de cada persona, mejorar su seguridad, aumentar su confianza en sí mismo y posicionarse para un rol, para una misión de alta responsabilidad. Así empezamos. Si una DIRCOM o un DIRCOM van a ocuparse de gestionar, resaltar, gestionar y optimizar la imagen y la reputación de una empresa, lo primero que necesitan es saber hacer eso para ellos mismos. Gestionar su propia imagen personal y profesional. Cuando decimos que el DIRCOM todavía es poco conocido, que los empresarios y muchos directivos no tienen una idea clara de qué es lo que puede aportar un DIRCOM en la organización, es porque, claro, un DIRCOM no tiene un historial de años como un médico, un doctor o un arquitecto. Cuando decimos arquitecto o doctor o médico, todo el mundo sabe lo que es y respetan este nivel profesional y social. En cambio, cuando uno dice DIRCOM no saben nada, nadie sabe saben poco qué es lo que realmente hace. Por eso es imprescindible que nosotros mismos, DIRCOM, seamos los responsables de nuestra propia imagen personal y profesional. Hay que, colectivamente, hay que imponer la imagen DIRCOM a partir de la personalidad de cada uno. Y esto es lo que pretendemos al arrancar la maestría. Partiendo del proyecto personal, insisto, de cada persona, entonces reforzar aquellos puntos que lo diferencian y aquellos que coinciden con su vocación para orientar ya todo el apoyo en el aspecto psicológico y también en el aspecto ya profesional. A partir de aquí entramos, después de la persona, entramos en el perfil profesional para esa persona. Así empieza el concepto DIRCOM, porque como digo es una persona diferente. Ese perfil actualmente está diseñado para la necesidad actual de las empresas. La necesidad actual ya no es solamente la de comunicar, sino
la de todo el planteamiento anterior a la comunicación. El DIRCOM empezó como el comunicador, el que iba a comunicar lo que hay. El DIRCOM actual empieza desde antes de la comunicación. Porque hay un problema histórico, hago un paréntesis, hago ese paréntesis que digo, hay un problema histórico, que es que la comunicación siempre llegó tarde a las empresas, siempre llegó al final. Fíjense que la publicidad se tuvo que inventar porque el fabricante, que era el industrial de la época, el fabricante no tenía visión comercial. Tenía espíritu de fabricante, pero no espíritu comercial. Se encontró con las fábricas llenas de producto y un producto que no se vendía. Entonces, cuando hubo invertido en fábrica, en construir naves, en comprar maquinaria, en contratar a personas, en contratar a jefes y poner todo en marcha, fabricar y tener el producto a punto, se da cuenta de que este producto está muerto en los almacenes, porque no hay mercado todavía para ese producto. El público no lo pide porque no conoce que exista. Entonces es cuando fueron, no los publicitarios, porque no existían todavía, fueron los artistas gráficos de Francia sobre todo, quienes inventaron el primer medio publicitario, el cartel. El cartel fue una invención del artista plástico que llevó la verticalidad del cuadro al aire libre. Llevó el cuadro afuera, el color y la forma a la vía pública. Y con esto lanzó los primeros mensajes publicitarios. O sea que el mérito del origen de la publicidad es que sea visual y que haya sido justamente la invención de un medio que al mismo tiempo implica la invención de un lenguaje y al mismo tiempo la invención de la publicidad al exterior. La publicidad exterior empieza con el cartel y la publicidad empieza con el cartel. O sea que los artistas, como digo, de la época del 19, Ceret, el mismo Toulouse-Lautrec, inventaron el cartel, que repito, fue la invención de la publicidad. Entonces la empresa se agarra a la comunicación, el cartel es un modo de comunicación, para empezar a vender, a dar a conocer. De inmediato surge el anuncio en prensa. Hay en París también el periódico La Presse, que era un diario cotidiano, se le ocurre a este señor que un periódico no podrá vivir solamente de los suscriptores. Y entonces cuando piensa que necesitarían unos ingresos para que ayuden a vender a las empresas e introduce el anuncio en la prensa. O sea que la comunicación a través del cartel y de la prensa, que son los primeros medios que llegaron, después la radio, inventaron la publicidad y, como digo, la comunicación llegó cuando todo ya estaba hecho. El producto ya estaba inventado. Entonces hay que inventarle un nombre, un packaging y una campaña. Cuando llega la televisión, ocurre lo mismo. Ahora que ha llegado este medio, vamos a colgarlos todos allí. ¿Sí? Primero llega el medio, luego la empresa va hacia él. Bien, pues ahora, actualmente ya, en el día de hoy, ya en la empresa ya no se toma una decisión de un cambio cultural, de un cambio de modelo de negocio, de una propuesta de valor nueva o de un proyecto de cualquier tipo o de un lanzamiento. No se proyecta sin que la comunicación esté presente a la hora de la estrategia del management. O sea que hoy el DIRCOM está posicionado en la línea del management, en la línea de la alta dirección. Él lleva la comunicación junto al management. Y, por tanto, la estrategia que nace en la empresa nace ya impregnada de la estrategia de comunicación. Por tanto, hoy el DIRCOM es ante todo, antes de comunicador, hoy es estratega. Su posicionamiento está ahí, en este nivel, en el management y en el momento en que se conciben las cosas, no después a la hora de explicarlas. Sino porque la empresa hacía el plan,
vamos a plantear un cambio cultural, vamos a plantear un etcétera. Bien, ya tenemos el plan. Bueno, ahora hay que pensar a ver cómo se lo explicamos. Y pues no, hay que pensar cómo se lo explicamos desde el primer momento, porque tarde o temprano tendrá que ser explicado. Por tanto, esta lógica es la que ha elevado hoy al DIRCOM en la línea primera de responsabilidad de la empresa. El DIRCOM no busca poder, él quiere influir. Esta es la mentalidad. Quiere influir a la línea directiva y a sus superiores en los conceptos que pueden ayudar a la empresa a proyectarse en aquello que es diferente, su identidad, y en aquellos valores que la distinguen y aquellos valores que el público aprecia. Es una tarea que recubre a toda la empresa. Antes decía, cada departamento tiene su estrategia. Sí, pero ¿y la estrategia global? Que las cubra todas, las coordina y las organice y las valore a todas juntas. ¿Dónde está? Antes no hacía falta. Ahora ya sí. Por eso el DIRCOM ocupa ahora esta posición en la empresa. El DIRCOM depende directamente del CEO. Es su consultor estratégico interno para la toma de decisiones. Esa es la posición del DIRCOM en la organización. Al mismo tiempo que es el consultor estratégico interno del CEO, lo es también de la mano del CEO en el nivel más alto hacia o ante el Consejo de Administración. El CEO va a dar cuentas al Consejo de Administración de la mano del DIRCOM, o al revés, el DIRCOM de la mano del CEO, donde el CEO presenta las propuestas, los resultados, etcétera, y el DIRCOM acompaña con las explicaciones de detalle de las investigaciones que demuestran todo esto, etcétera, etcétera. O sea, que es el vínculo, el DIRCOM es el vínculo del CEO con el Consejo de Administración por arriba. En su línea, son dos niveles. En su línea, el DIRCOM está pues en el nivel de los demás directivos. El DIRCOM o la DIRCOM entra en la empresa ya con el rango directivo. Es un director, una directora de comunicación. Por tanto, se valora la formación directiva y el DIRCOM ocupa ese lugar en el organigrama, en esta línea, el organigrama tradicional, en esta línea. Ahora bien, el DIRCOM está en esta línea con los demás directivos de la empresa, recursos humanos, marketing, producción, finanzas, etcétera, etcétera, está en esta línea para dar servicio también a todos los directivos. O sea que la visión del DIRCOM es, en primer lugar, ser ese consultor estratégico interno para la toma de decisiones de su propia línea de directivos y de CEO más el Consejo de Administración. En esta estructura, ¿cuál es la motivación del CEO? El DIRCOM debe entender cuál es la motivación de la persona a la cual yo me vinculo para ocuparme de su imagen, su liderazgo personal y del liderazgo de la empresa. DIRCOM ingresa en la empresa para ocuparse del liderazgo del CEO y del liderazgo de la propia empresa. Entonces, en esta posición, el DIRCOM está en línea con los directivos, pero tiene el privilegio de ser el colaborador directo del CEO. Establece un vínculo de confidencialidad, de amistad, de profesionalidad, por supuesto, de confianza, que hace ese mecanismo fundamental que es el vínculo del DIRCOM con el CEO, hacia arriba y en su línea. Entonces, la organización concerniente al director de comunicación es muy simple. El departamento de comunicación, que cuenta con un periodista y otros colaboradores, este departamento da servicio logístico a los directivos que lo necesitan.
y el DIRCOM da el servicio estratégico, la concepción estratégica. Hay departamentos, como finanzas, que no tienen costumbre, necesidad, hábito de estar vinculados o de tener los ficheros de diseñadores, de imprentas, de productoras, de empresas de investigación, etcétera, porque no necesitan regularmente estos servicios. Entonces se desentienden porque el departamento de comunicación se ocupará de esto. Cuando un director tenga una necesidad, acude al departamento de comunicación, una investigación, le dan el perfil de lo que quieren investigar, y el departamento de comunicación, dirigido, claro, por el DIRCOM, es el que se ocupa de la logística de todo esto. O sea, que el DIRCOM es él y su departamento. Él como persona, como profesional, consultor personal. Y el departamento es el que da el servicio logístico a los departamentos que lo requieren. Esta es la posición del DIRCOM en el organigrama. Este posicionamiento incluye pues una misión. Incluye una misión que es la de velar básicamente por, ya lo dije, todo aquello que favorece a toda la empresa, que es la imagen corporativa, la reputación, la imagen pública, la transparencia, la personalidad, el estilo de la empresa, o sea, su identidad, su cultura. Todo esto es la tarea del DIRCOM. Y todo esto está incluido en una visión estratégica global, y además de que es global porque abarca toda la empresa, es de largo plazo. Como dije, piensa en el largo plazo, en el medio y el largo, piensa también en la sostenibilidad de la empresa, por tanto, en la flexibilidad de la empresa para innovar, etc. Es un nivel de preocupación que lo distingue de todos los demás departamentos. No hay ningún otro departamento que tenga estas responsabilidades. Por eso llegó el DIRCOM, porque hacía falta llenar este hueco. Bien, desde aquí, a partir de aquí se puede hablar de más detalle. Yo no sé si nuestro amigo Pedro controla el reloj, imagino que sí. Sí, ella me indicará en el momento en que demos la palabra a nuestros estimados oyentes. Sí, muchas gracias, Joan. Para que puedan preguntar. Les he enviado a cada uno un mensaje en el chat privado que tenemos para que me puedan llegar a hacer llegar sus preguntas. Ajá. Y poder ir canalizando uno a uno, abriéndoles el micrófono para que ellos mismos puedan hacer las preguntas. A mí me gusta mucho decir que como la primera pregunta siempre es complicada, hay que ir con la segunda pregunta, que esa es una de las más sencillas. Y me gustaría detonarla Joan, porque siguen entrando participantes a la sesión. Sí. A mí me gustaría mucho que nos puedas ayudar a ejemplificar el trabajo que el DIRCOM está haciendo actualmente en la gestión de los intangibles, ya que muchas de las corporaciones que representan los DIRCOM o los futuros DIRCOM que nos acompañan, el máximo grado de responsabilidad actual es la gestión del intangible de la marca. Por favor, ayúdanos a entender esto. Sí, gracias. Bueno, el intangible de la marca y de la empresa. ¿Sí? Porque el DIRCOM piensa en la empresa, si marketing vende el producto, para decirlo rápido, el DIRCOM vende la empresa. Esa sería una metáfora rápida. Dices ejemplos. Bueno, hay muchos ejemplos. No hace muchos años, hace algún tiempo ya, pero no hace muchos años, que IBM se reflotó, estaba hundiéndose, pues se equivocó de negocio, quiso dejar aquello en lo que era fuerte, que era el tratamiento de datos, se deslumbró con la llegada de los móviles, de las tabletas, etc. Pensó que el gran negocio estaba ahí y abandonó su tarea de siempre y se lanzó a competir con marcas que estaban ya muy bien posicionadas. Y él venía de otro campo. Bueno, nunca lo logró. Invirtió millones de dólares, insistió, se metió en la cabeza que el futuro estaba ahí y cada año estaban perdiendo dinero. Yo lo explico en
en la maestría. Este ejemplo lo pongo en el ejemplo justamente en el material del máster, porque es el ejemplo de la mejor manera de explicar qué es la identidad. En lugar de explicarla con palabras, lo explico con el ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo de que por fin llega una persona, no era el DIRCOM, era un directivo, pero aplicó la mentalidad del DIRCOM, que es empezamos por preguntarnos qué fue lo que nos hizo la primera firma del mundo en nuestra tarea. ¿Qué fue lo que nos posicionó y nos abrió este gran mercado que siempre hemos tenido? ¿Qué es lo que fue? Mira si es sencilla la pregunta. Claro, todos dijeron tratamiento de datos. Entonces él dice, estamos en la nube, estamos que cada día se producen más datos. ¿Por qué hemos abandonado este negocio si ahora estará más floreciente que nunca? Empezaron a generar paquetes de datos especiales para grandes compañías, porque la nube cada vez está más compleja, hay más cantidad de información que extraer, que eliminar y que depurar y elaborarla para presentarla a la empresa. Y esta persona que llegó vio que estaban abandonando justamente lo que sería un gran negocio para la compañía. Abandonaron ya los sueños pasados, regresaron a su propia identidad, lo que sabemos hacer, que es la gestión de la información, y como digo, con los paquetes que han lanzado y el servicio que están dando en grandes compañías con grandes paquetes de servicios, pues no tienen competencia. Han recuperado su identidad y han recuperado el negocio. Es un ejemplo simple que en el ejercicio está explicado con mucho detalle, etcétera, etcétera. Pero actualmente en las empresas ya todas están trabajando en lo intangible, porque es que lo tangible no es diferenciador. Todos los bancos venden lo mismo. Todos. Y si uno vende una cosa nueva, los demás lo copian rápido. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Si no los diferencia el producto, se tienen que diferenciar por la calidad del servicio, la calidad del trato, la imagen de la marca, su manera de actuar con transparencia o sus colaboraciones en proyectos sociales. Tienen que diferenciarse con algo que ya no es el producto, porque el producto no es diferenciado en sí mismo. Esta es la clave. Y por eso los intangibles, que es todo esto, que aparecieron justamente con la informática, el concepto de valor intangible, pues por eso es la gestión principal del DIRCOM. Lo intangible es lo que diferencia a la empresa de otra. En España todas las empresas tienen, y en Europa todas las empresas tienen su DIRCOM. En América Latina hay el 84%, creo que es el 84, 86% en general, de empresas tienen un departamento de comunicación. Sin embargo, sus empleados no están al día de la comunicación. Están aplicando criterios del pasado ante una situación que es distinta. Siguen pensando los modelos preinformáticos. Eso es, ¿eh? Todavía, ya la publicidad y las relaciones públicas, por ejemplo, y el diseño, todo esto es preinformático. Hay que actualizarlo y hay que ponerlo también al día de otro dato. Otro dato importante, que es que no solo hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en otro ámbito, no tanto, desgraciadamente, que también coincidió en la era en que llega la computadora y en que llega la ciencia de la comunicación y de la información. 1948 es cuando se firma en París la Declaración Universal de Derechos Humanos. Han sido los derechos humanos y el DIRCOM los que han hecho penetrar en la empresa conceptos que antes no estaban. Esto lo sabemos todos, está clarísimo. En la empresa nunca antes del DIRCOM se había hablado de ética, nunca se hablaba de transparencia, ni de responsabilidad social, de equidad. Este lenguaje no existía en la empresa, obsérvenlo. Es tan importante como la llegada de la tecnología, ¿eh? Es una conceptualización
humanística que viene del origen de la cultura occidental, el humanismo, la filosofía, y llevamos la filosofía, la crítica, la autocrítica en la empresa. Esto es otro de los aportes del DIRCOM que refuerza el carácter ético social de la empresa. Porque la empresa tenía nada más que dos parámetros en los que se sustentaba, que era la economía y la tecnología. Y el DIRCOM dice, ¿y en la sociología? ¿Dónde está la sociología? Si las empresas son personas, si el mercado son personas, si los opinadores son personas, ¿dónde están las personas en la empresa? Y abre el triángulo con la sociología arriba. El DIRCOM privilegia la sociología porque las empresas ya privilegian la economía. El DIRCOM refuerza la sociología en primer lugar y por eso impulsa los valores intangibles, que son los que la gente aprecia porque son aquellos valores morales. Los valores morales son los que incorpora el DIRCOM a la empresa. Bien, este es... Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Me gustaría darle la palabra a Iván. Iván es alumno del máster Brand Iglesias y tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Iván. Hola, Joan, ¿cómo estás? Y un privilegio de poder escucharte nuevamente. Gracias. Tengo una pregunta que quiero hacerla muy clara en este sentido. Del DIRCOM, la figura de la persona del DIRCOM y su formación. En esta posición que tiene como estratega global de la empresa, me parece a mí que el DIRCOM está muy por encima de ciertas formaciones tradicionales, como por ejemplo puede ser la comunicación como tal. Sino lleva, tú lo acabas de mencionar, lleva una parte muy importante sociológica y yo me atrevería a decir en este sentido del análisis para hacer estrategia, incluso hasta filosófica, en este sentido de poder analizar los generales y después los particulares. En este sentido, la formación del DIRCOM tiene que estar siempre muy a flor de piel, muy al día en todo lo que él va a percibir hacia la empresa, pero también hacia afuera. Así es. Y en este sentido, Joan, ¿de qué tendencias debe mamar el DIRCOM a nivel global? ¿De qué tendencias estamos hablando para que ese DIRCOM tenga esa actualidad que requiere para ser el estratega global? Me refiero a arte, me refiero a economía, me refiero a sociología, me refiero a todas estas vertientes del saber que son importantes para hacer el análisis. Ciertamente. Muy bien la pregunta, te agradezco mucho por la pregunta y muy oportuna además. La formación del DIRCOM es científica. Está basado en la ciencia de la comunicación, que es una ciencia social o una rama de las ciencias sociales, porque vemos que los problemas en la empresa, la mayor parte de los problemas son problemas que tocan las ciencias sociales. No son problemas técnicos generalmente, ni de producción, ni de materiales, ni de materias, son problemas de organización y lo vemos claramente cuando hay un cambio cultural donde hay quien se resiste a cambiar, o sea y hay quien se lanza a cambiar. O sea que el material humano, por decirlo así, es lo esencial en la empresa. Y la formación humanística que está en la raíz del DIRCOM, pues es el fundamento científico. Pero lo explico en el libro El paradigma de DIRCOM. En el libro Paradigma de DIRCOM explico la epistemología, o sea, el fundamento científico y las diferentes ciencias que intervienen en la concepción de la maestría. ¿Sí? Y tenemos para empezar el realismo científico, algo que ha defendido el gran Mario Bunge, filósofo y científico argentino de primerísima importancia, el realismo científico, no el idealismo científico. Queremos
el DIRCOM está en la realidad, en lo real y concreto y tangible de la empresa. O sea, no es nada teórico. La primera base es el realismo científico, del cual emergen varios conceptos, todos basados en la evidencia, ¿sí? En lo evidente. Siempre digo que el disparador más importante cuando hay un cambio cultural en la empresa es cómo el CIO y la línea directiva muestran, evidencian que la empresa ha cambiado. Cómo ellos, con su trato, con su manera de hacer y con su manera de relacionarse, están demostrando que el hoy ya no es el ayer, que ya somos diferentes porque actuamos diferentes. Cuando hay un cambio cultural, este es el resorte principal. El ejemplo, lo evidente. Bien, entonces estamos en un realismo de las evidencias, no de las teorías. Por eso decimos que si nos hacemos grandes maestros de la comunicación, igual podemos llegar, y olvidamos el resto, igual podemos ser grandes maestros de la mentira. Porque si no participamos de aquello en lo que comunicamos y somos un simple magnetófono que grabó algo que alguien dijo y nosotros no hemos participado en la construcción de una realidad, pues entonces seremos simples voceros. Un DIRCOM no es un vocero, un DIRCOM es quien construye. Por tanto, hemos visto que la comunicación, desde el punto de vista todavía más, vamos a las ciencias de la acción. Las ciencias de la acción son aquellas ciencias que se aplican básicamente en la empresa. Hubo un psicólogo húngaro que creó la idea de la praxeología, la ciencia de la praxis, la ciencia de lo práctico. Entonces, el DIRCOM toma el realismo científico, la ciencia de lo práctico, la praxeología, y lo incluye dentro de las ciencias de la acción. Porque si la comunicación no actúa, no sirve. La comunicación o es un modo de acción o es puro decorado. Esta es la ley. Por tanto, la comunicación es un modo de actuar, de influenciar, igual como la acción. No hay diferencia. Actuar es comunicar. Porque estamos comunicando algo. Aunque seamos mudos, estamos comunicando. Y comunicar es actuar también. Por tanto, como no hay diferencia entre comunicar y actuar, no hay diferencia entre la acción y la comunicación, hay que concebirlo como un todo, no como dos cosas distintas. Porque el gran problema era que la comunicación decía una cosa y la realidad era otra. Ese es el problema, por ejemplo, que tiene la publicidad si se hace con sentido ético. Que estamos dando a entender, prometiendo cosas, que la gente está esperando una cosa que luego no está. Hemos puesto tanto el acento en llamar la atención que buscamos las mil maneras de generar esa atención y nos olvidamos de comunicar la realidad. Por eso el DIRCOM piensa en información, no tanto en persuasión. Por tanto, la pregunta tuya pues, estaría basada en estos puntos principales, ¿no? Que es la ciencia de la acción, donde comunicamos la acción como ciencia social, desde el realismo científico y también desde la ciencia, obviamente, de la información. La comunicación está por las ciencias sociales, la información está por la tecnología, por la ciencia de la información, que es una teoría matemática. Bien, entonces estamos en una teoría global que es el DIRCOM, que tiene como base, como he dicho, el realismo científico, la praxeología, la acción práctica, las ciencias de la acción, donde introduce la comunicación y vincula, establece que la comunicación y la acción es una misma cosa. Hay un libro de Habermas, relativamente reciente, que justamente lo titula
¿cómo es? Sí, teoría de la acción comunicativa. O sea que Habermas habla de la acción comunicativa, porque cuando vas al diccionario y buscas qué es comunicación, siempre dice, comunicación es la acción de hacer saber, de compartir, la acción de... es una acción. Por tanto, uno de los aportes del DIRCOM ha sido vincular la acción y la comunicación como una cosa indisociable. No se puede, y este es el principio ético también, no se puede comunicar algo que no tenga un sustento real. Lo que la empresa tiene que comunica, lo que el DIRCOM informa, siempre tiene un sustento real. No es una creatividad por ella misma, sino que está informando sobre cosas, hechos reales. Este es el nudo que diferencia pues, una profesión como esta, basada científicamente, basada en la investigación y en las ciencias humanas, que es diferente de las demás teorías, de las demás formaciones también en términos de dirección, de gestión, de administración, que están polarizadas en la economía. La empresa se ha hecho multidimensional y la economía por sí sola no sustenta una empresa. Joan, tenemos tiempo para dos preguntas. Gracias, Iván. Tenemos tiempo para dos preguntas rápidas. Una viene de Ecuador y otra de un mexicano que está radicando en Ecuador. Si me permiten leerlas, porque la primera no tiene micrófono, el dispositivo que está utilizando es de Gabriela Reynoso Sánchez desde Ecuador. La pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos que un DIRCOM debe de tener teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral global que busca expertos de comunicación? Y yo le hice una segunda pregunta y le pregunté, ¿te refieres a herramientas y te refieres a perfiles de experiencia? Y me dice, sí, exacto, al perfil comunicativo que debemos de poseer, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas que debes de poseer actualmente. Entonces, en resumen es, ¿qué requisitos y herramientas debe de poseer este DIRCOM para insertarse correctamente en el mercado global? Sí, hay un perfil personal, por eso empecé hablando del proyecto personal y profesional. Son dos cosas que hay que vincular armónicamente, claro. Entonces, la pregunta va en este sentido. Hay un perfil personal que es el de la persona que tiene esta inquietud, el que tiende a querer saber más, el que tiene una curiosidad grande, que todo le atrae, que siente sobre todo la inclinación hacia las relaciones con los demás, que siente que el lenguaje crea comunidad y que le gusta crear esa comunidad con el lenguaje y con la acción, que siente esta inquietud de mejorar las cosas, las relaciones entre las personas y con las organizaciones. Primero es esta inquietud y esta curiosidad, y también que no tenga prejuicios, que sea capaz de aprender, abierto para aprender lo que sea, que admita que hoy van a decir una cosa nueva, que nos sorprende, pero que no rechace eso, no se cierre, que escuche. Igual tienen razón, igual le están descubriendo algo que ignora. O sea, una curiosidad grande y un deseo de construir. Un deseo de construir con un sentido humano. Claro que si él quiere proyectar su trabajo en el campo del DIRCOM, tiene opciones. Y esto es algo que también aprovecho porque quería decirlo. Dije cómo empieza el DIRCOM con el proyecto personal. Hay que decir también cómo acaba cuando tiene ya su titulación oficial. El DIRCOM
tiene una formación troncal basada en los principios científicos que hemos dicho aplicados a la empresa, y luego tiene una formación suplementaria dentro de la misma maestría que le propicia, le facilitan el que pueda orientarse hacia un DIRCOM corporativo para situarse en una empresa y hacerse cargo de este rol en la organización, o puede elegir la salida del DIRCOM institucional, porque las instituciones públicas, los gobiernos, tienen otra clase de organizaciones y otra clase de estructuras, pero el DIRCOM está facultado para atender también esta clase de modelos de empresa o de organización. Y luego tiene todavía una tercera salida, que es el DIRCOM consultor. O sea que dependiendo, y atendiendo a la pregunta, dependiendo de la personalidad de cada uno, pues uno puede elegir o puede estar trabajando, y esto le favorecerá, en una empresa privada, en una institución pública o en una consultoría, o él aspira a ser consultor. Es una maestría que ofrece 3 salidas profesionales distintas. Claro, el perfil es muy distinto en cada caso, pero la formación es una. El perfil es distinto porque una empresa estatal o una empresa gubernamental, pongamos la policía o el ejército, pues son estructuras muy jerárquicas. En cambio, una empresa privada y de tamaño mediano, pues puede ser una empresa muy democrática. El esquema, la estructura, el modelo de empresa es muy diferente. Una empresa es autoritaria, jerárquica, la otra es muy familiar y muy abierta. Entonces el DIRCOM se adapta sus conocimientos a la estructura de la empresa para aportar aquello que él puede aportar a esa organización, ¿no? Y el DIRCOM consultor tiene la ventaja de que atiende a las pequeñas empresas que no tienen capacidad de tener un DIRCOM en casa. Entonces entra en el mercado de la consultoría con la ventaja de la visión global que los consultores habituales no poseen, porque generalmente son especialistas. Consultores en dirección, consultores en recursos humanos, en promociones, en marketing, etcétera, etcétera. En cambio, la formación DIRCOM genera un consultor global, corporativo, que cuando resuelve un problema parcial está teniendo en cuenta las ramificaciones de ese problema y está ayudando a resolver otros problemas. Es algo que hay que explicarlo mejor, hay que extenderse en ello, pero es una posibilidad. Son 3 salidas profesionales que admiten pues, que cada uno proyecte su personalidad en aquella en que mejor se adapta a ella, ¿no? Muchas gracias, Joan. Y por cuestión de tiempo, la última pregunta es de Yair Torres, que es mexicano que está radicando en Ecuador. La pregunta, y me gusta como cierre porque va a lograr contextualizar mucho, es ¿cómo explicar la parte o el rol en la deontología en el DIRCOM? Es decir, la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Es una pregunta extraordinariamente estratégica. Esta es muy estratégica, es muy DIRCOM, ¿sí? Yo creo que ningún DIRCOM habla de ética. En todo caso, DIRCOM es estratega ante todo. En todo caso, si la empresa tiene alguna laguna en su comportamiento, esta laguna se reflejará en alguna parte. La parte inmediata son los empleados. Y cuando en los empleados hay malestar, porque en la empresa hay algún problema, ya no pondré la palabra ética, que es muy grande, o muy importante, sino busquemos una cosa más modesta, que haya conflictos morales en la empresa, un conflicto moral, que siente el empleado que es moral, porque a él no se le escucha, no se le atiende, él quiere hablar con su jefe y este nunca le escucha,
dice que no tiene tiempo. El empleado tiene la buena voluntad de comentarle algo, una idea que se le ocurrió para mejorar una cosa que están haciendo. Quisiera hablar con su jefe y decirle, mira, yo que todos los días estoy viviendo este problema, pues siento que si lo hiciéramos así y nos permitieras que cambiáramos esto por esto otro, ganaríamos tiempo y la empresa saldría ganando, pero no me escuchan. Para esta persona que siente esto, es un problema de moral porque su jefe no le atiende, le menosprecia su opinión, ¿sí? Porque tendrá trabajo por lo que sea, o porque no hay una cultura corporativa adecuada para eso. Bien, ¿qué hace un DIRCOM? Nunca habla de ética, porque la palabra ética no motiva, al contrario, molesta. Ya dije antes que el DIRCOM, el CIO, tiene dos motivaciones fundamentales: el rendimiento económico de la empresa y la reputación ante las demás instituciones, ante los directivos, los inversores, etc. Dos motivaciones esenciales para el CIO. Si él tiene su motivación es la economía de la empresa, el rendimiento económico y el prestigio de la empresa, no le vayas a hablar de ética. Es que es una falta de estrategia total. Lo que hay que hacer, que es lo que hace el DIRCOM, que, como digo, influye, no obliga, influye, será hablar con su CIO, con el cual, recuerden que hemos dicho que establecerá un nexo de confianza, de confiabilidad, de confidencialidad, y hasta de un compromiso personal, de complicidad, en el mejor sentido del término. Es cómplice, y el CIO sabe que este es mi cómplice. Cuando mi cómplice, el CIO, me dice que ha observado en la empresa un cierto malestar, que está perjudicando la moral de la gente y que esto habría que ver de atajarlo, bueno, el CIO escuchará, puede que considere esta opinión subjetiva, porque para él este problema no existe. El CIO no trata con la gente y este problema para él no existe. Para él la empresa va viento en popa, porque los números que él está hojeando todos los días, magníficos. Entonces, si los números van bien, la empresa va viento en popa. No vengas tú a complicarme la vida ahora con problemas. Lo que hace el DIRCOM es entrarle por el perjuicio que una falta de motivación de la gente, una falta de satisfacción de la gente está provocando en el rendimiento de la empresa. Y que si hoy no se traduce en dinero, mañana sí, porque está influyendo en la productividad, está influyendo en el ritmo de trabajo, está influyendo en los procesos, trabaja de mala gana, no pone todo en su trabajo, pone excusas para no venir a trabajar, se ausenta falsamente, o sea, está desmotivado y esto nos está perjudicando. Esta es la manera de hablar de ética. No la palabra, los hechos, las causas, los efectos de una falta de ética, que no sería ética en este caso, sino sería una falta de estrategia, que es la de escuchar a la gente, que es elemental, que no es ni siquiera un principio de la empresa, sino un principio de la comunicación. La comunicación empieza por escuchar, ¿no? Bien, pues entonces, por eso digo que el DIRCOM es una estrategia, no tiene que usar sus términos, esos son para nosotros, DIRCOM. Estas son palabras técnicas. La identidad intangibles son palabras técnicas. Los intangibles son cosas. Hablemos de esas cosas. Y eso son cosas, son efectos de cosas. Entonces hablemos de los efectos de los intangibles. La ética es un intangible. Y el efecto de esta falta de moral, en este caso, de escuchar a la gente, igual es el efecto de una persona, no es de toda la empresa. Pero se atribuye a la empresa porque este empleado lo explica a los demás. Y el rumor circula. Por tanto, se está generando en estado de opinión que el DIRCOM está obligado a cortarlo. Por tanto, si aplica la estrategia, no utilizará la palabra tabú, ética, no hay por qué pronunciarla en la empresa, sino que hay que referirse a las causas negativas que una conducta inadecuada está produciendo ahora. Y él intentará corregirla convenciendo al CIO.
El CEO diría, pues pon remedio, ¿qué harías tú? Yo diría, pues yo voy a hacerte un proyecto para corregir eso. Adelante. Eso es. Así tiene eso es como consigue la orden de su CEO de que se ocupe de eso. Se tiene que influir, no imponer. Bien. Recuerden pues que cuando acaba la carrera o la formación, uno tiene 3 salidas para elegir. Y esa es otra característica específica de nuestra maestría. Bien, pues agradezco mucho su asistencia, agradezco mucho a las preguntas, todas muy acertadas, nos han ayudado mucho a esclarecer todo y no puedo más que estar satisfecho por todo eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Joan. Chao, y gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes y los invitamos a formar parte del Máster Internacional DIRCOM. Muchas gracias a todos, Joan. Encantado como siempre. Gracias. Muchas Chao. gracias a todos. Chao. Adiós a todos. Adiós.